Buenas tardes, en esta ocasión les quiero hablar acerca de un capítulo de la Biblia muy importante. Es la historia de Jonatán. Jonatán fue, recordamos, las personas que tenemos algún conocimiento bíblico, fue el hijo del rey Saúl. El rey Saúl, recordemos que fue el primer rey de Israel, fue el primer rey que Jehová puso a cargo de los israelitas. Jehová puso a cargo al rey Saúl. Después del rey Saúl, pues vendría el rey David, el rey Salomón y en adelante los demás reyes. Entonces el tema del que voy a hablar en este momento es la historia de Jonatán. El título es Jonatán es valiente y leal. Bueno, entonces, para recordar la historia del rey Saúl y su hijo Jonatán, principalmente Jonatán, recordemos que Jonatán fue un guerrero valiente. El mismo David, el rey David dijo que Jonatán era más rápido que un águila y más fuerte que un león. Eh, Jonatán fue valiente, fue rápido, era muy ágil en la batalla. Entonces, el punto es que también era una estratega militar en la batalla. Un día vio unos enemigos en la colina, eran unos soldados filisteos, los vio en la colina y le dijo a sus guerreros que solo atacarían a esos filisteos si Jehová daba la orden. Si Jehová daba la orden, los atacarían, estaban en la colina. Entonces, lo que la señal, estaban esperando una señal de los filisteos para poderlos atacar. Entonces, la señal es, dijo, los atacaremos solo si Jehová nos da una señal. Si los filisteos nos dicen que subamos, subimos y los atacamos. O sea, si nos retan, vengan hacia acá y, y nos atacan, los atacamos. Entonces, lo que dijeron los filisteos fue, suban a pelear. Los filisteos retaron a los israelitas, entonces esa fue la señal. Entonces Jonatán decidió subir a atacarlos. Bueno, entonces en esa ocasión subieron a la colina y vencieron a 20 soldados filisteos. Esa es una de las primeras características de Jonatán, su valentía, su rapidez, su inteligencia y su capacidad para deducir estrategias militares. ¿Listo? Como Jonatán era el hijo mayor de Saúl, pues tenía que ser el siguiente rey de Israel, pero Jonatán sabía que el rey David había sido elegido por Jehová. Entonces, Jonatán no le tenía envidia al rey David. El rey Saúl le tenía envidia al rey David. Entonces, en lugar de tenerle envidia a Jonatán a David, se hicieron muy buenos amigos. Entonces, Jonatán le prometió al rey David que el rey David era, según la Biblia, según la Biblia unos 30 años menor que Jonatán. Jonatán le prometió al rey David que lo protegería y que lo defendería. Prometieron mutuamente que se defenderían el uno al otro. Entonces Jonatán le dio a David, le dio un obsequio, le dio a David su túnica, su espada, su arco y su cinturón en señal de amistad. Listo, no le tenía envidia, en cambio le daba obsequio, lo quería como un hermano. Cuando David estaba huyendo de Saúl, el rey David estaba huyendo de Saúl. Recordemos que el rey David empezó a huir de Saúl por el asunto de que le tenía envidia. Después de una batalla, la gente empezó a vitorear al rey David y el rey Saúl empezó a tener envidia desde ese momento. Entonces, el rey David empezó a huir del rey Saúl. Entonces, lo que Jonatán le dijo al rey David es que tienes que ser fuerte y valiente. Jehová te ha elegido para que seas el rey. Entonces, la pregunta que nos formula este párrafo es, ¿te gustaría tener un amigo tan bueno como Jonatán? O sea, alguien que esté dispuesto a dar la vida por ti, alguien que esté dispuesto a apoyarte en los buenos y en los malos momentos. Ese amigo ideal sabemos quién es, fue Jesucristo. Entonces,
El punto aquí el punto que estamos estudiando aquí es la vida de Jonatán. Y estamos pues haciendo paralelos con la vida de Jesucristo, ¿sí? La valentía, su capacidad de sacrificio para dar la vida por un amigo y por alguien que amaba como un hermano, un amor fraternal. Entonces, Jonatán arriesgó su vida varias veces por ayudar a su amigo David. Entonces, una de las sugerencias o una de las indicaciones o lo que le dijo mejor Jonatán a su padre, al rey Saúl, le dijo que si matas al rey David, cometerás un pecado. Fue lo que le dijo Jonatán a Saúl. Entonces, Jonatán, al decirle eso a su padre Saúl, lo que hizo fue provocar la ira de su padre Saúl. Entonces, Saúl se puso furioso con Jonatán. Y uno se puso furioso con Jonatán, empezó también a odiar a su hijo. La envidia lo llevó a odiar al rey David y lo llevó a odiar a Jonatán. Entonces, años después, Jonatán murió con su padre Saúl en una batalla. Después que Jonatán murió, Después de que Jonatán murió, el rey David buscó a un hijo de Jonatán para protegerlo. Este hijo de Jonatán se llamaba Mefiboset. Mefiboset, Mefiboset se llamaba. Entonces, David lo protegió, le dijo, te cuidaré toda mi vida y comerás conmigo a mi mesa, porque tu padre era un buen amigo mío. Entonces aquí vemos cómo el rey David aprovechó la oportunidad para proteger a un hijo de Jonatán, a Mefiboset. Recordemos que Mefiboset tenía un problema en las piernas. Mefiboset se había caído, o sea, lo habían dejado caer cuando era pequeño y tenía un problema en las piernas. Entonces, la bondad amorosa, el amor fraternal que le mostró Jonatán a David, el rey David lo retribuyó ayudando al hijo de Jonatán más adelante. Y David nunca olvidó a su hijo Jonatán. David nunca olvidó a su amigo Jonatán. ¿Listo? Entonces, protegió a su familia después. El punto aquí es la envidia que le tenía el rey Saúl al rey David y luego a Jonatán. Ese fue uno de los pecados que cometió el rey Saúl y lo pagó. ¿Listo? Entonces, el punto final que quiero resaltar en este párrafo es una frase de Jesucristo que nos dice, este es mi mandamiento, que ustedes se amen unos a otros tal como yo los he amado. Nadie tiene más amor más grande que este, que alguien dé su vida por sus amigos. Entonces recordemos que la vida de Jonatán, una vida de valentía, simplemente la podemos comparar con el hombre más grande de todos los tiempos, que fue Jesucristo, quien dio la vida por todos nosotros y nos enseñó cómo se deben hacer las cosas. Ese es el mensaje para hoy y muchas gracias por escuchar la historia de Jonatán, su valentía, su lealtad a su amigo David y las bendiciones que obtuvo después de esto. Listo, muchas gracias por escuchar y nos escuchamos y nos vemos en otra ocasión.